Buenos días. Qué bueno es estar juntos en la casa de Dios, después de una semana hermosa que Dios nos regaló, ¿verdad? ¿Quién hubiera dicho que el domingo pasado estaba nevando? Si alguien nos hubiera dicho que el Día del Amigo iba a ser, no sé cuánto llegó a ser, 24, 25 grados. Y qué linda oportunidad que fue para celebrar con nuestros amigos ese día. Aprovecho para preguntar, ¿cuántos el día jueves se reunieron con amigos? A ver, levanten su mano. A cenar, a merendar, lo que sea. Qué bueno que muchos de ustedes disfrutaron de la amistad. Y aquí nosotros como iglesia también queremos poder sumarnos a esto. Por esa razón, durante el mes de julio comenzamos una serie acerca de la amistad y la titulamos Amigos de Verdad. Sabemos que Dios tiene grandes cosas preparadas para tu vida. Recién cantamos que no hay lugar más alto que cuando estamos a los pies del Señor, cuando estamos en intimidad con Él. Y Dios realmente quiere hacerte crecer, quiere cosas grandes para tu vida. Y parte de ese plan de Dios para hacerte crecer tiene que ver con las personas que Dios pone a tu lado, con esos amigos, con esas amigas de verdad que quieren lo mejor para tu vida. Por esa razón, la semana pasada, el pastor Valentín, nuestro pastor de grupos pequeños, nos hablaba de qué hacer cuando un amigo se está hundiendo, ¿no es cierto? Cuando vos tenés un amigo que está tomando malas decisiones, que está yendo por mal camino, que está quizás afectándose o afectando a su entorno, ¿cómo podemos hacer para rescatar a ese amigo? Por esa razón, si no estuviste el fin de semana, sería bueno que dispusieras de un momento en tu semana para poder mirar a través de YouTube el mensaje o llevarte el CD para poder escucharlo, porque sería lindo que puedas tener todo lo que estuvimos hablando en el mes de julio. Ahora, quiero hablarte de algo un poco más difícil todavía. Porque si la semana pasada hablamos de cómo hacer para rescatar a un amigo que se está hundiendo, en este día estaríamos hablando de cómo hacer cuando en realidad es tu amigo el que te está hundiendo a vos. Lo cual es un poco más complicado, ¿no? ¿Cómo hacer cuando un amigo te traiciona? ¿Qué hacer cuando una persona que vos habías creído que era tu hermano del alma, tu hermana del alma, una persona a la cual vos le abriste tu corazón, le confiaste tu vida, le confiaste quizás bienes personales y esa persona te traicionó, esa persona faltó a tu confianza? Ahora, la buena noticia es que así como en la Biblia y en la relación entre Jesús y su amigo Pedro, tenemos momentos en los cuales Pedro fue rescatado por Jesús. También podemos encontrar en la Biblia un momento así. Un momento en el cual, pese a que Jesús le regaló todo de su amistad a Pedro, Pedro lo traicionó, y lo traicionó feo. Yo quisiera invitarte a que miremos juntos en la Biblia, en Lucas 22, estamos en el contexto de la última cena, donde Jesús compartió muchas cosas importantes con sus discípulos, y una de ellas son estas palabras hacia su amigo Pedro. La Biblia dice que cuando llegó la hora, Jesús y sus apóstoles se sentaron a la mesa. Y Jesús le dijo: Simón, Simón, mirá que Satanás ha pedido zarandearlos a ustedes como si fueran trigo. Pero yo he orado por ti, para que no falle tu fe. Y tú, cuando hayas vuelto a mí, fortalece a tus hermanos. Señor, le respondió Pedro, estoy dispuesto a ir contigo tanto a la cárcel como a la muerte. Pedro, te digo que hoy mismo, antes de que cante el gallo, 3 veces negarás que me conoces. Este pequeño relato en una mesa, después de una cena entre Jesús y Pedro, nos está mostrando lo que es el proceso de una traición, lo que es el proceso, cómo va a comenzar Pedro a empezar a resquebrajar esa amistad que durante por lo menos 3 años él y Jesús cultivaron. Yo quisiera que antes de entrar a lo que es el mensaje pudiéramos hacer un pequeño estudio de cómo fue el proceso a través del cual Pedro llegó a traicionar a su amigo Jesús. Y ahí en primer lugar podemos ver que Pedro comenzó siendo un tipo arrogante. Vamos a ver un par de citas que no están en tu hoja, pero las vas a poder ver en el proyector. En Mateo 26 tenemos una frase que Lucas no registra de esa misma cena, de ese mismo momento, en la cual podemos ver a un Pedro diciendo algo muy fuerte. Él lo mira a Jesús después de que Jesús le dice: mirá, Pedro, esta noche vos me vas a negar. Pedro le dice: aunque todos te abandonen, yo jamás te abandonaré. Un tipo agrandado como él solo, arrogante. Presta atención que en primer lugar Pedro está siendo arrogante porque no está siendo capaz de reconocer
su debilidad y su propensión a caer. Jesús le dijo, mira Pedro, esta noche se va a poner en juego tu fe y vos me vas a fallar. Y Pedro lo mira a Jesús y le dice, no te voy a abandonar. Es más, Pedro no solamente le dice que no lo va a abandonar, sino que comete el error que lo va a dejar aislado y lo va a hacer mucho más propenso a caer, que es el error de ningunear, de despreciar a sus amigos. Pedro le dice, aunque todos estos te abandonen, es como diciendo, mira, toda esta manga de pibitos que vos elegiste son todos unos truchos. Todos esos sí te pueden defraudar. Mateo, Juan, ellos sí te pueden defraudar, pero yo no te voy a defraudar nunca. ¿Viste que es como esos amigos a los cuales vos le hablás y ese amigo te contesta, yo, a mí, no, eso nunca me va a pasar. Yo jamás te voy a hacer una cosa así porque soy tu hermano, somos de fierro vos y yo. Y así empezó a trabajar el enemigo en el corazón de Pedro. Pedro empezó siendo arrogante, no siendo consciente de su propia debilidad. Pero en segundo lugar, podemos ver que también Pedro se quedó dormido cuando Jesús lo necesitó velando, despierto. Un par de horitas después de esta cena, en la cual yo te leí lo que pasó ahí en Lucas 22, Jesús se llevó a los discípulos al huerto de los olivos a orar. Dice la Biblia que después de orar, Jesús bajó a donde los había dejado los discípulos y Jesús volvió a donde estaban los discípulos y los encontró dormidos. ¿No pudieron mantenerse despiertos conmigo ni una hora?, le dijo Jesús a Pedro. Ahora, estos son amigos, ¿no es cierto? En el día jueves estaba leyendo el comentario en Facebook que hizo un amigo y dijo, esta mañana recibí 50 saludos por el Día del Amigo, pero el mes pasado, cuando me mudé, cargué las cajas solo. Ahora, a más de uno nos habrá pasado esto, ¿no? Todos somos amigos. De hecho, el Día del Amigo a mí me pasaron cosas extrañas. Yo caminaba por la calle y gente que jamás en mi vida vi, ni ellos me vieron, me decían, ¡feliz día! Y yo le decía, ¡feliz día para usted, que también debe tener amigos! Gracias. ¿Viste? Pero todos nos consideramos amigos. Ahora, ¿cuántas veces habrás necesitado un amigo despierto? Un sábado a las 7 de la mañana para mudarse y ahí todos se quedan dormidos. Jesús lo necesitó a Pedro despierto, pero cuando lo necesitó, el tipo se le quedó dormido. No fue capaz de estar con él en el momento más difícil, horas antes de ser capturado para ser crucificado. En tercer lugar, también podemos ver que Pedro se mantuvo lejos cuando Jesús lo necesitó junto a él. La Biblia dice en Lucas 22, 54, prendieron, es decir, capturaron entonces a Jesús y lo llevaron a la casa del sumo sacerdote, donde lo detuvieron. Y Pedro los seguía, ¿de dónde? De lejos. ¡Qué amigazo! No sé si alguna vez te habrá pasado de estar pasando por un momento difícil, por una prueba, por una dificultad, y decís, qué bueno que tengo amigos, porque los amigos están para defenderme. Y de repente tu amigo en el momento de necesidad, viste, se empieza a correr. No, yo a él no lo conozco, no estoy con él. Cuando vos lo necesitás, se abrió, se fue, te siguió de lejos y no puso el pecho para defenderte. Bueno, eso hizo Pedro con su amigo Jesús. Se mantuvo lejos, lo miró de lejos cuando Jesús hubiera necesitado que Pedro estuviera codo a codo con él en ese momento tan difícil. En cuarto lugar, y acá ya la cosa se pone terrible, Pedro estuvo con sus enemigos cuando Jesús lo necesitó con él. La Biblia dice esto, dice que los criados y los guardias estaban de pie alrededor de una fogata que habían hecho para calentarse, pues hacía frío. Los guardias que lo habían atrapado a Jesús para crucificarlo. Y mira esto, Pedro también estaba de pie con ellos, calentándose. Con amigos así, ninguno de nosotros necesitaría enemigos. ¿Te pasó alguna vez? Vos le abriste tu corazón a un amigo, confiaste en él y de repente abrís el Facebook y sale una foto. ¿Con quién está comiendo un asado? Con tu enemigo mortal. Bueno, eso hizo Pedro con Jesús. Cuando Jesús lo necesitó, Pedro se fue a calentarse al fuego de los enemigos. Y finalmente, en quinto lugar, terminó negándolo a Jesús, cuando Jesús necesitó su afirmación. La Biblia dice en Juan 18:25
que Simón Pedro seguía de pie, calentándose a ese fuego. ¿No eres tú también uno de los discípulos?, le preguntaron. No lo soy, dijo Pedro, negándolo. Y la Biblia dice en Lucas 22:60 que en ese mismo momento en el que dijo eso, cantó el gallo. El Señor se volvió y miró directamente a Pedro. Entonces Pedro se acordó de lo que el Señor le había dicho. Hoy mismo, antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y saliendo de ahí, lloró amargamente. Me gusta mucho el versículo este de Lucas porque la negación de Pedro está registrada en los 4 evangelios. Pero solamente Lucas nos deja ver este detalle, que en el momento de la traición Jesús estaba preso en la casa del sumo sacerdote donde lo tenían detenido, pero evidentemente estaba lo suficientemente cerca como para que Jesús lo pudiera escuchar y para que ambos se pudieran ver. Y dice la Biblia que cuando el gallo cantó, Jesús lo miró a Pedro. Pedro lo miró a Jesús. Ahí Pedro se acordó que Jesús le había dicho, me vas a traicionar antes de que el gallo cante. Y dice la Biblia que cuando Pedro miró los ojos de ese amigo al que traicionó, lloró amargamente. Creo que vos y yo compartiríamos una seguridad en esto, y es que no hay una historia de la Biblia tan triste y tan dolorosa como esta. Ahora, esta historia nos enseña grandes cosas. Y quizás lo más importante que nos enseña es esto: cómo sanar una relación rasgada por la traición. ¿Qué se hace cuando vos tenías un amigo al cual considerabas un hermano, tenías una amiga del alma y de repente esa persona te traiciona, te defrauda? Bueno, humanamente lo primero que uno pensaría es, bueno, tiro esa relación a la basura, evidentemente perdí 3 años con esta persona y me busco otro amigo, me busco otra amiga. Esa persona demostró que no es confiable. Ahora, cuando nosotros miramos esta historia, podemos darnos cuenta de algo, que Jesús no hizo eso. Jesús no decidió tirar a la basura los 3 años que invirtió en su amistad con Pedro, sino que Jesús decidió sanar esa relación. Y de hecho no solamente decidió sanar esa relación con Pedro una vez que Pedro lo traicionó, sino que en esa cena, cuando Jesús y Pedro estaban comiendo, ya Jesús por adelantado le explicó que lo iba a perdonar por su traición y que iba a restaurar la confianza que él tenía en él. A mí me gustaría que en este momento pudiéramos volver a esa escena que leímos al principio de Lucas 22, donde Jesús está comiendo con sus discípulos, porque en esa historia vamos a poder ver 4 grandes acciones que nosotros podemos hacer para sanar una relación que ha sido lastimada, que ha sido rasgada por la traición. 4 grandes cosas que hizo Jesús y que nosotros tenemos que hacer con ese amigo, con esa amiga que nos traicionó, que nos lastimó. En primer lugar, lo primero que tenés que hacer es esto: nunca dejes de creer. Nunca dejes de creer. En Lucas 22:31, Jesús está hablando y dice: Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido zarandearlos a ustedes como si fueran trigo, pero yo he orado por ti para que no falle tu fe. Muchos de nosotros no entendemos bien el significado de esta imagen porque ya no forma parte de nuestra vida cotidiana. Pero en la época de Jesús era muy común que para poder hacer un pan al trigo había que zarandearlo. La zaranda era una especie de filtro donde se ponía la harina que tenía restos de basura, de maderitas, de piedras, y se pasaba por un filtro al cual se lo sacudía para que el trigo limpio pudiera pasar por debajo y que en la zaranda queden atrapadas todas las piedras y todo lo que no formaba parte de la harina. La Biblia habla muchas veces del zarandeo. Y hay por lo menos 2 clases de zarandeo en la Biblia. Por un lado está el zarandeo que hace Dios con nuestras vidas. Dios muchas veces te pone en la zaranda como si fueras trigo y te sacude, ¿para qué? Para que tu vida pueda purificarse. Y entonces, así como la harina que está llena de piedras y de porquerías que nos sirven, nuestra vida también tiene pecados, problemas de carácter y cosas que no nos permiten crecer. Entonces Dios nos zarandea para que todas esas cosas puedan quedar atrapadas en la zaranda y nuestra vida pueda ser purificada. Ahora, el proceso de zarandeo del cual está hablando Jesús acá no es el zarandeo de Dios.
es otro zarandeo, es el zarandeo del diablo, de Satanás. Satanás también muchas veces zarandea nuestras vidas. Y cuando él lo hace, básicamente el zarandeo de Satanás significa que él te mete como si fueras trigo en una zaranda y te sacude, pero no para purificarte. Te sacude para hacerte caer, te sacude para marearte, te sacude para desenfocarte, para que abandones tus metas. Y eso es lo que está diciendo Jesús, que Satanás está a punto de hacer con los discípulos. Fíjate que Jesús comienza hablando en plural. Dice, Satanás los ha pedido para zarandearlos, para sacudirlos, para hacerlos caer. Pero Jesús empieza hablando en plural e inmediatamente pasa al singular. Pero yo he rogado, ¿por quién? Por ti, Pedro, para que tu fe no falte. Si bien todos iban a ser probados en esa noche en la cual Jesús iba a ser crucificado, Jesús de manera particular dice, pero yo voy a orar por Simón Pedro. Y yo siempre me pregunto, ¿por qué Jesús de manera particular oró por Simón en esa noche? Quizás uno puede decir, bueno, porque Simón era el más importante, porque Simón era el líder de la iglesia de aquel momento, pero la realidad es que no. Yo creo que Jesús oró de manera particular por Simón porque sabía que él era el más débil. Y él sabía que su propia arrogancia era la que lo iba a hacer tropezar. De alguna manera, Simón Pedro, iba a ser el que peor se equivoque en esa noche, porque Judas ya había demostrado que era un discípulo trucho. Juan, el discípulo amado, estuvo al pie de la cruz mientras a Jesús lo entregaban. Y el resto de los discípulos se fugó como laucha por tirante, pero por lo menos no hizo lo que hizo Pedro. Ninguno lo negó a Jesús. Por lo menos se mantuvieron de lejos. De alguna manera, el que demostró ser más débil, el que demostró tener mayor temor, es Pedro. Ahora, no importa en qué situación estaba Simón, Jesús le dijo que él iba a orar por él porque él seguía creyendo en él. Y cuanto más cerca estaba de caer, más Jesús había tomado la decisión de orar por Simón. Ahora, qué bueno es pensar que Jesús hace lo mismo con nosotros. Así como lo hizo con Simón y esa noche le dijo, yo voy a orar por vos para que tu fe no falte, Jesús, aunque le fallemos, aunque dejemos de creer en Él, aunque nos querramos alejar, Él sigue creyendo en nosotros. Y no importa cuántas veces le fallemos, cuántas veces nos caigamos, Él siempre sigue creyendo en nosotros y Él nos sale a buscar. La Biblia dice en Lucas 15:4, supongamos que uno de ustedes tiene 100 ovejas y pierde una de ellas. ¿No deja las 99 en el campo y va en busca de la oveja perdida hasta encontrarla? A veces nosotros somos así. Con Dios somos como esa oveja descarriada. Nos vamos, nos alejamos de su presencia, queremos vivir nuestra vida, pecamos, lo defraudamos. Ahora, la Biblia dice que Jesús para con nosotros y para con Pedro es como ese pastor que tiene 100 ovejas y si una se le descarría, no dice, bueno, si se fue una es porque era mala, me quedan 99 y las 99 que me quedan son buenas y son suficientes. Jesús no hace eso. Cuando vos te querés escapar, cuando vos te vas, cuando vos te alejás de su presencia, dice la Biblia que no importa lo que pase en tu corazón, Él sale a buscarte, Él te restaura, Él te levanta y Él te trae de nuevo al rebaño. No importa cuántas veces vos le falles a Dios, Dios va a seguir creyendo en vos y Él va a seguir orando por vos para que vos puedas levantarte y puedas alcanzar esa vida que Él está soñando para vos. Una escena hermosa, nosotros podemos encontrarla en Lucas 23:34, donde Jesús ya está en la cruz. Dice la Biblia que los soldados romanos le pusieron los clavos, lo desnudaron, levantaron la cruz y en ese momento, mientras los soldados están burlándose de Él y están sorteando sus ropas para ver quién se las queda, Jesús oró por esa gente y dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Mientras tanto echaban suertes para repartirse entre sí la ropa de Jesús. A mí no deja de impactarme el hecho de que Jesús está mirando a esos soldados, a esa gente que nadie jamás hubiera pensado que podían llegar a creer en Jesús, a ser alguna vez discípulos. Y Jesús los está mirando y en medio de su dolor, Jesús cree que esos soldados
pueden dar algo más de sus vidas. Por esa razón, ora por ellos. Y en lugar de maldecirlos, en lugar de pedir que Dios los castigue por lo que están haciendo, dice: Padre, perdónalos. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Dales la oportunidad de arrepentirse y de cambiar. Qué bueno es ver que, aún en la mayor traición, Jesús no dejó de creer en Pedro. Aún en los soldados romanos que lo crucificaron, Jesús no dejó de creer en ellos y orar por ellos. Aún cuando nosotros lo traicionamos, cuando nosotros lo defraudamos, Jesús, a pesar de todo, sigue creyendo en nosotros. Y dice la Biblia que Él ora por nosotros. Por esa razón, cuando nosotros pensamos en esto, pensamos en quizás algún amigo que un día nos traicionó, nosotros nunca tenemos que dejar de creer en ese amigo. Y aún en medio del mayor dolor, aún en medio de la mayor traición, nuestro deber es creer que la relación puede ser restaurada y orar y bendecir a ese amigo. La Biblia dice en Lucas 6, amen a sus enemigos, hagan bien a quienes los odian, bendigan a quienes los maldicen y oren por aquellos que los lastiman. Alguno de ustedes me podrá decir: bueno, pastor, pero acá eso dice la Biblia que lo tengo que hacer con mis enemigos, no con mis amigos. Ahora, yo me pregunto, si la Biblia dice que tenés que hacer todo esto por tus enemigos, amarlos, orar por ellos, bendecirlos, si lo tenés que hacer por tus enemigos, ¿cómo no lo vas a hacer por esa persona que un día fue tu amigo, que un día fue tu amiga? Amen a esas personas, bendíganlas, oren por esa persona y crean que es posible restaurar, sanar una relación. La Biblia dice en Job 6, si en verdad fueran mis amigos, no me abandonarían, aunque yo no obedeciera a Dios. Mientras leía este versículo pensaba, ¿hay algo peor que no obedecer a Dios? De toda la gente a la cual uno puede traicionar, ¿hay algo peor que traicionar a Dios? Y fíjate que la Biblia dice que un verdadero amigo no abandona a su amigo, aunque su amigo lo ofenda a Dios. Y siempre me pregunto, si no tengo que abandonar a mi amigo aunque lo ofenda a Dios, ¿cómo lo voy a abandonar si me ofende a mí? Un verdadero amigo no abandona. Un verdadero amigo no deja de creer y no deja de orar y bendecir a su amigo, a su amiga, aunque esa persona lo haya traicionado, lo haya defraudado. Por eso el primer desafío es este: empezá a orar por esa persona con la cual hoy estás distanciado. Vos habrás visto que a la entrada de la celebración inauguramos un mural de la oración, en el cual te pedimos que dejes tu motivo de oración y que a la salida, cuando te retires, te lleves otro papelito para poder orar por una persona que también presentó su motivo. Imagino que muchos de ustedes estarán pensando, que no me toque el papelito de fulano, que no me toque orar por esa persona, porque quizás acá los pastores no nos damos cuenta, pero por ahí acá hay dos que están peleados y uno entra por una parte de la iglesia, otro entra por la otra, se sientan distanciados y quizás vos estás pidiéndole a Dios, Dios, que no me toque ese papelito, no quiero orar por esa persona. Bueno, quiero que sepas algo. Estuvimos orando toda la semana para que te toque ese papelito. Y Dios quiera que esta semana puedas tener la oportunidad de orar por esa persona con la cual hoy estás distanciado. Porque orar es una manera de decir, sigo creyendo que Dios puede restaurar nuestra amistad. Sigo creyendo que Dios puede traer reconciliación y puede hacer algo nuevo en nuestras vidas. Porque eso hizo Jesús con Pedro. Jesús le dijo, Pedro, me vas a traicionar, pero yo voy a orar por vos, porque sigo creyendo en vos. En segundo lugar, hay algo más que podemos aprender de esta historia, y es que un verdadero amigo, un amigo que perdona, un amigo que sana, es un amigo que comprende su debilidad, comprende la debilidad de su amigo. Jesús le dijo a Pedro, en Lucas 22:34, Pedro, te digo que hoy mismo, antes de que cante el gallo, 3 veces negarás que me conoces. De vuelta, a mí se me genera una pregunta con esto. ¿Pero dijo Jesús la negación de Pedro simplemente para demostrar que Él es Dios y que Él lo sabe todo? ¿Pero dijo Jesús la negación de Pedro para decirle, mira Pedro, esta madrugada se va a poner en evidencia que sos un trucho?
esta madrugada se va a poner en evidencia que invertí 3 años con vos al divino botón. Esta madrugada se va a poner en evidencia que nuestra amistad no vale nada. ¿Habrá sido ese el propósito de Jesús cuando le dijo a Pedro de antemano, ¿me vas a negar 3 veces? Yo creo que no. Yo creo que la razón por la cual Jesús, en su condición divina y en su posibilidad de ver lo que iba a ser el futuro de las acciones de Pedro, Jesús por adelantado le está diciendo, me vas a traicionar, porque de esa manera lo que Él está haciendo es tendiéndole una mano de amistad, permitiéndole que Él regrese al compañerismo, diciéndole, mirá Pedro, sé que me vas a fallar, pero no te preocupes, a mí no me sorprende. Y quizás esto es lo mejor, es saber que así como Jesús lo hizo con Pedro, Jesús lo hace con nosotros. Y que nuestras debilidades, nuestros errores, nuestras traiciones nunca van a tomar por sorpresa a Dios. La Biblia dice en Jeremías 17 lo siguiente, dice, el corazón humano es lo más engañoso que hay. ¿Escuchaste? Por esa razón, cuando alguien te dice, vos escuchá tu corazón, no lo escuches a tu corazón, nunca. Escuchá tu cerebro en todo caso. Y sobre todo si tu cerebro está lleno del consejo de Dios. Pero tu corazón no, porque tu corazón siempre te va a engañar. Dice la Biblia, el corazón humano es lo más engañoso que hay y extremadamente perverso. ¿Quién realmente sabe qué tan malo es? Por eso yo, el Señor, investigo todos los corazones y examino las intenciones secretas. Jesús sabe lo que hay en tu corazón. Jesús puede ver tus intenciones, aunque ningún ser humano las pueda ver. Y a Jesús no lo toman por sorpresa tus debilidades. A Dios no le toma por sorpresa si vos lo traicionás, si vos le fallás, si vos lo defraudás. Por esa razón Jesús le dijo a Pedro, Pedro, esta noche se va a poner en evidencia que sos débil y que me vas a negar. Ahora, no fue la única vez que se lo dijo. Un par de horas después, dice la Biblia que cuando terminaron de cenar, Jesús se los llevó al Monte de los Olivos a orar y Jesús les dijo algo. En Mateo 26:41 les dijo, estén alerta y oren para que no caigan en tentación, porque el espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Jesús sabe de nuestras debilidades, Él conoce de las cosas que hay en nuestro corazón. Ahora, es bueno saber que Jesús no nos juzga por nuestras debilidades, sino que Él se compadece por nosotros y lo hace para fortalecernos. Fíjate que la Biblia dice en Hebreos 4:15 que Jesús puede compadecerse de nuestra debilidad, porque Él también estuvo sometido a las mismas pruebas que nosotros, solo que Él jamás pecó. Jesús, siendo el Hijo de Dios, Él decidió hacerse hombre. Y Jesús realmente supo lo que es un ser humano. Jesús supo lo que es sufrir frío, lo que es tener hambre, lo que es sentir el dolor. Y por esa razón le está adelantando a Pedro. Le dice, yo sé lo que es tu debilidad. Jesús conoce las debilidades de cada uno de nosotros. Y cuando Él muchas veces, y generalmente lo hace a través de un amigo, que con esa palabra nos alienta, nos corrige, che, mirá, tené cuidado con tal cosa, mirá, estoy viendo que estás a punto de tomar una mala decisión. Dios muchas veces utiliza a un amigo para hacer que nosotros no caigamos, para fortalecernos, para corregirnos. Y eso es lo que está haciendo Jesús con Pedro. Jesús por adelantado le está diciendo, Pedro, tené cuidado, porque tu arrogancia, tu seguridad, te va a hacer caer, tené cuidado. Jesús lo comprende. Y ¿sabes qué? De la misma manera, vos y yo, si elegimos tener un amigo humano, digo un amigo humano porque hoy en día hay cada cosa, ¿no? Seguramente debe haber alguna especie de app en la cual vos te puedas instalar un amigo robotito a tu celular. ¿Alguien tiene algo así? Bueno, cuando yo era adolescente había, ¿no? Los famosos Tamagotchi, pero era una mascota, no era un amigo. Algún día van a inventar un amigo robótico. Y ese amigo seguro que no te va a traicionar. Salvo que se cuelgue la actualización o se acabe la batería, no se va a traicionar. Pero si vos elegís tener un amigo humano, en algún momento te va a fallar. En algún momento su debilidad va a hacer que te defraude. Salvo una excepción. ¿Cuál puede ser? Que vos lo defraudes primero. Siempre va a pasar.
Tener un amigo humano en algún momento de la vida implica que alguno de los dos va a traicionar al uno al otro. Por eso es importante que nosotros podamos comprender la realidad de lo que es una amistad. Y quizás dos versículos importantes para entender lo que es la comprensión. Uno de ellos es Santiago 1:19. La Biblia dice: mis queridos hermanos, tengan presente esto. Todos deben estar listos para escuchar y ser lentos para hablar y para enojarse. Muchas veces nos va a suceder que nos sentimos ofendidos, nos sentimos traicionados por un amigo. A veces esa traición se estira por meses y de repente un día nos cruzamos con esa persona y nos animamos a preguntarle: che, ¿es verdad que vos dijiste esto de mí? Porque me dolió mucho. Y tu amigo te va a decir: no, yo jamás dije eso de vos. ¿Quién te dijo eso? No, me dijo fulano. No, perdóname, pero es verdad, con razón no estabas hablando conmigo, con razón me estabas evitando. No, perdóname, pero yo nunca dije esto de vos. A veces nos pasa. Pedro lo traicionó de verdad y feo a Jesús. Pero hay veces que nos pasa que nosotros creemos que un amigo nos traicionó cuando en realidad no es así. Lo que se extendió es un chisme. Por esa razón, qué bueno es esto. Dice la Biblia que debemos ser rápidos para escuchar y lentos para hablar y para enojarnos. Quizás si hoy estás distanciado con una persona por un rumor, lo mejor que podrías hacer es intentar hablar con esa persona y si es posible cara a cara y preguntarle si eso que vos estás creyendo es verdad y es así. Porque comprender implica estar dispuesto a escuchar la perspectiva del otro. A veces simplemente escuchando a ese amigo te vas a dar cuenta que las cosas no son como vos lo pensabas o como te dijeron. En segundo lugar, fíjate que la Biblia dice también en Romanos 2:1, cuando alguno de ustedes acusa a otro de hacer algo malo, se acusa a sí mismo, porque también hace lo mismo. Así que no tiene ninguna razón de acusar y juzgar a otro. La realidad es que si queremos tener amistades, además de poder escuchar la perspectiva de nuestro amigo, tenemos que reconocer que nosotros tampoco somos perfectos. La mayoría de las veces cuando dos amigos se pelean, no es porque uno solamente hizo las cosas mal. A veces es un 50 y 50. Y aunque no lo sea, quizás hoy tu amigo te falló. Pero si vos lo perdonás y la relación se restaura, quizás el año que viene podés ser vos el que lo defraude, el que le falle. Porque la Biblia dice que todos nosotros tenemos la tendencia a hacer lo malo. Por esa razón, si elegís tener un amigo, lo mejor que podés hacer es saber que vas a tener que comprender y ser comprendido, porque nunca vas a encontrar a una persona perfecta. Ese amigo del alma, esa persona que vos decís, es lo mejor que Dios puso para mi vida, en algún momento te va a fallar y en algún momento quizás vos también lo vas a fallar a él. Por esa razón, Jesús nos desafía a esto, ¿no? A comprender las debilidades, no solo las del amigo, sino también las propias. Pero en tercer lugar encontramos algo más en esta historia. Y es que una de las maneras de sanar una amistad marcada por la traición es obsequiando nuestro perdón. Obsequia tu perdón. ¿Sabías que el perdón es algo que se regala, no es cierto? El perdón se da de manera gratuita, no es te perdono, pero vos tenés que hacer tal cosa, caminar arrodillado hasta el límite con Chile y volver. No, el perdón es algo que se regala. Y Jesús, podemos ver en esta historia, que Él decidió regalarle su perdón a Pedro. En el versículo 32 de Lucas, que vamos a tomarlo en dos partes, Jesús le dice algo muy interesante a Pedro. Le venía diciendo, mirá, Simón, me vas a negar. Pero después le dice, y tú, cuando hayas vuelto a mí. Muy interesantes estas palabras, ¿no es cierto? A mí me sorprende esto. Jesús no le está diciendo, mirá, Simón, me vas a fallar. Mirá, Simón, me vas a demostrar que sos un trucho. Jesús ya de antemano, aún antes de que Pedro lo traicionara, le está declarando que lo va a perdonar. Le está diciendo, mirá, Pedro, me vas a defraudar, me vas a negar, pero vas a volver a mí. Y de alguna manera le está diciendo, pero cuando vuelvas a mí, es decir, yo te voy a recibir. No tengas miedo de volver, porque cuando te des cuenta que me traicionaste y vuelvas, yo voy a estar ahí para recibirte. Ahora, yo no sé si estas palabras le quedaron en el recuerdo a Pedro. Yo me imagino que después de haberlo traicionado, Pedro
ni se acordó de lo que Jesús le dijo esa misma noche cuando estaban cenando. De hecho, me gusta pensar que quizás en los 3 días en los cuales Jesús estuvo en el sepulcro, Pedro le habrá pasado muy feo. Imagínense que a veces uno traiciona a un amigo y esa traición implica un chusmerío que anda dando vueltas, o quizás una deuda de dinero o algo que se rompió. Pero la traición de Pedro implicó la muerte de Jesús. Me imagino que si a Pedro por 4ª vez alguien le hubiera preguntado, che, ¿vos no sos uno de los que era discípulo de Jesús? Yo creo que Pedro, con el corazón roto, hubiera dicho, hiciste bien en decir eso, la verdad, era uno de los discípulos de Jesús. Pero después de lo que hice, no merezco ni siquiera que me lo pregunten. Yo estoy casi seguro que Pedro habrá pensado esto. Y Jesús también lo sabía. Por esa razón, Jesús decidió reconciliarse, Jesús decidió perdonar a Pedro. Y hay una escena de perdón que completa esta que acabamos de leer, y es una escena que nos cuenta el Evangelio de Marcos acerca de la resurrección. La Biblia dice que el domingo por la mañana, cuando Jesús resucitó, sin saber de esto, un grupo de mujeres fueron a buscar la tumba para poder hacer un proceso que se hacía con los cuerpos, que era pasarle una serie de ungüentos y de aceites para su conservación. Y estas mujeres se dieron cuenta que la tumba estaba abierta, que Jesús no estaba dentro, y dice la Biblia que en la puerta había un ángel, un varón vestido de blanco. Y este ángel le habló a las mujeres y les dijo esto: ustedes buscan a Jesús el Nazareno, el que fue crucificado, pero Él ha resucitado, no está aquí. Y presta atención a esto: vayan a decirle a los discípulos y a Pedro, Él va delante de ustedes a Galilea, allí lo verán, tal como les dijo. Jesús sabía que si Pedro no recibía esa instrucción específica, vayan a decirle a los discípulos y a Pedro, Pedro no se hubiera hecho cargo de la invitación de Jesús. De alguna manera esta frase, a los discípulos y a Pedro también, no se olviden de Pedro, es la mano de perdón que Jesús le está tendiendo a un amigo caído. Pedro, no te olvides. No te olvides que antes de ser crucificado, yo les dije que cuando resucite hay un punto en Galilea en el cual nos tenemos que encontrar. Por esa razón Jesús le dice, vayan a decirle a los discípulos y vayan a decirle a Pedro que lo perdono y que lo voy a seguir esperando exactamente en el mismo lugar a donde le dije que nos íbamos a encontrar. Vayan a decirle a los discípulos y no se olviden de decirle a Pedro que lo perdono y que lo estoy esperando. Pero Jesús no le está diciendo nada nuevo igual a los discípulos. Y esto tampoco tenía que ser algo nuevo para Pedro. Un par de meses antes de ser crucificado, Jesús y Pedro tuvieron una conversación de amigos. En Mateo 18, dice la Biblia que un día Pedro se acercó a Jesús y le preguntó, Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi amigo si peca contra mí? ¿Hasta 7 veces? Como diciendo, mirá qué capo que soy, Jesús. Yo estoy dispuesto a perdonar 7 veces al amigo que me ofende. Y Jesús le responde, no te digo que hasta 7 veces, sino hasta 77 veces, le respondió Jesús. Y de acá viene el título de este mensaje, ¿no? 70 veces 7, dicen algunas versiones. Más de uno habrá pensado, ¿qué significa esto? Durante la semana, mientras hablaba con algunos hermanos de la iglesia acerca del título del mensaje, le dije, mira, estoy pensando en que se llame 70 veces 7. Justamente por esta afirmación. Y alguien me dijo, pero pastor, es un título muy metafórico, ¿qué tal si le pone otro? Le digo, ¿y qué título se te ocurre? ¿Qué tal si le ponemos por título, por ejemplo, cuando tu amigo te icardea? Ahora, los que saben de fútbol se ríen, yo lo tuve que buscar en internet, porque no sé. Pues soy un desastre para el fútbol. Pero a veces un amigo te traiciona, y te traiciona feo, hay una historia ahí detrás de esa frase. Y Pedro le está preguntando esto a Jesús, Jesús, ¿cuántas veces tengo que perdonar? Y Jesús le dice, mirá, hasta 77 veces. Quizás más de uno está con un cuadernito, ¿no? Y dice, mire, pastor, ya a este amigo, a este atorrante, ya lo perdoné 76 veces. Me queda una. Una más y no lo vuelvo a perdonar. No. 77 veces o 70 veces 7 no significa que vas a andar con un cuadernito. Significa
infinitas veces. No importa cuántas veces esa persona te defraude, ese amigo te defraude, tantas veces como la persona falle a tu confianza, tantas veces lo vas a perdonar y vas a renovar la amistad. Ahora, hay una razón por la cual nosotros tenemos que hacer esto. Una razón por la cual tenemos que decidir renovar nuestro perdón a ese amigo que nos traicionó, no importa cuántas veces lo haga. Y es porque Dios hizo lo mismo con nosotros y Dios lo va a seguir haciendo. La Biblia dice en Colosenses 3:13, sean comprensivos con las faltas de los demás y perdonen a todo el que los ofenda. Recuerden que el Señor los perdonó a ustedes, así que ustedes deben perdonar a otros. La principal y la gran razón por la cual nunca van a ser suficientes la cantidad de veces que yo perdone una traición es porque nunca va a tener un límite la cantidad de veces que Dios te perdone a vos cuando vos los defraudes. Una y otra vez, no importa lo que hagamos, cada vez que nos arrepentimos del mal que hicimos y le pedimos a Dios perdón, Dios nos perdona. Dios nos pone en un proceso de restauración, nos levanta y vuelve a confiar en nosotros. Muchos de ustedes se deben acordar de ese pasaje de la Biblia que dice que no hay nada que nos pueda separar del amor de Dios. Ni lo ancho, ni lo profundo, ni lo alto, ni lo bajo, ni lo pasado, ni lo presente, ni lo porvenir. Nada jamás puede hacer que Dios deje de amarnos. Nada puede hacer que Dios deje de perdonarnos si nos arrepentimos de corazón. Por esa razón, si Dios siempre te perdona, ¿cómo no le vas a regalar ese mismo perdón a un amigo que te traiciona? A un hermano que falta tu confianza. Ahora, te aclaro algo, derecho tenés a no perdonar, no es que Dios te obliga a perdonar. Porque más de uno podrá decir, mire pastor, la verdad yo perdoné tantas veces, estoy cansado, no quiero perdonar más, fue suficiente, ya esta persona se merece el castigo de Dios. Bueno, está bien, vos podés decidir no perdonar. Ahora, hay algo a lo cual tenés que atenerte, y es algo que dijo Jesús. La Biblia dice en Mateo 6, si perdonan a otros sus ofensas, también los perdonará a ustedes su Padre Celestial. Pero si no perdonan a otros sus ofensas, tampoco su Padre les perdonará a ustedes las suyas. Fíjate qué importante que son estas palabras. La Biblia dice, está perfecto, si vos no querés perdonar una traición, no la perdones. Ahora, si vos no estás dispuesto a dar, no pidas que Dios te dé lo que vos no le estás dando a otros. Solamente si vos estás dispuesto a perdonar, es cuando Dios te va a perdonar a vos. ¿Por qué hace esto Dios? Porque es malo, porque nos quiere ver sufrir, porque quiere vernos humillados, teniendo que perdonar una ofensa. No, no es por eso. Dios nos da una palabra tan dura porque Él sabe que el perdón es algo que nosotros necesitamos. Dios sabe, y probablemente vos ya lo estás empezando a saber, que el perdón es una raíz amarga que da vueltas a tu corazón y se empieza a podrir. Y empieza a lastimar tu corazón y empieza a oler feo. La falta de perdón es algo que ata, es algo que destruye el corazón. Por esa razón, Dios nos dice esto, el perdón es lo que te va a liberar. Y si vos no querés perdonar, mirá, voy a tener que hacer algo para obligarte. Así que es como los padres que tienen que hacer que su hijo coma la cena, ¿no? A veces los nenes no quieren comer y uno, con mucho amor, pero tiene que decirle, cuando el nene viene y quiere el postre, mirá, mi amor, si vos no tenías hambre para comer la cena, tampoco tenés hambre para comer el postre. A veces uno tiene que hacer algo con sus hijos. Y Dios hace lo mismo con nosotros. Dios sabe que el perdón es lo que necesitamos. Dios sabe que el perdón es lo que nos libera. Por esa razón, Dios nos dice, ¿querés ser libre? Bueno, entonces, perdoná. Y cuando vos perdones, yo te voy a perdonar a vos y te voy a restaurar a vos. Eso es lo que hizo Jesús con Pedro. Jesús de antemano le obsequió, le regaló su perdón una y otra vez. Jesús le demostró que no importa cuántas veces Pedro le falle, Él lo iba a perdonar. No importa cuántas veces vos le falles a Dios, si te arrepentís, Él te va a perdonar, Él te va a levantar. Pero Dios exige algo de tu vida, y es que no importa cuántas veces te fallen, vos siempre tenés que estar dispuesto a perdonar para poder librar tu vida.
Y en cuarto y último lugar, te voy a decir algo que en realidad debería formar parte del punto 3. Pero como nos cuesta tanto comprenderlo, yo decidí dividirlo y hacer un cuarto punto. Y es que perdonar es renovar tu confianza. De alguna manera el perdón solamente es completo cuando uno decide confiar nuevamente. Estamos hablando de una relación de amigos. Estamos hablando de dos personas que han decidido caminar juntas en la vida como hermanos del alma. Y perdonar es decidir confiar en esa persona nuevamente. Te decía que estábamos viendo Lucas 22:32 y que lo íbamos a tomar en dos partes a este versículo. Jesús lo mira a Simón y le dice: mirá, Simón, me vas a traicionar, me vas a negar, pero cuando vuelvas a mí... Y ahora viene la segunda frase que le dice: fortalece a tus hermanos. Nuevamente y de antemano, Jesús no solo le está diciendo a Pedro que lo va a perdonar, sino le está diciendo que lo va a restaurar. A veces nosotros pensamos que el perdón es simplemente decidir no tomar revancha sobre la persona que nos traicionó. Pero perdonar es mucho más que renunciar a la venganza. Perdonar es decidir volver a confiar. Y a veces pasa que un amigo te traiciona y vos creés que lo perdonás cuando le decís: mirá, te perdono, pero no vuelvas a pasar nunca más por la puerta de mi casa. O le decimos: mirá, te perdono, pero nuestra amistad murió acá. Te perdono, pero estás muerto. Ahora, eso no es perdonar. Eso no es perdonar de verdad. Perdonar a un amigo es arriesgarte a volver a confiar. Es arriesgarte a restaurar esa confianza que un día se perdió. Y eso es lo que Jesús está haciendo con Pedro. Jesús le está diciendo: Pedro, me vas a traicionar, pero cuando vengas te voy a perdonar y voy a recordarte el propósito principal que yo tuve para vos, que era: fortalece a tus hermanos, sé el pastor de las ovejas, sé el líder de la iglesia que está a punto de nacer. Esta frase tan chiquitita en Lucas 22:32, de alguna manera nosotros la podemos ver ampliada y desarrollada en otra escena de la Biblia, que es probablemente, junto con la escena de la traición, que es la escena más triste, la escena más hermosa y más conmovedora de toda la Biblia. Y es la escena en la cual Jesús se vuelve a encontrar con Pedro y le muestra que lo perdona y vuelve a confiar en él. Es una escena que está en Juan capítulo 21, al final del Evangelio de Juan. La Biblia dice que Jesús, después de resucitar, pasa varios días con los discípulos y en uno de esos días Jesús tiene un desayuno con los discípulos y tiene una conversación con Pedro acerca de la vez en la cual Pedro lo traicionó. Y esta conversación es muy importante porque nos muestra lo que es el perdón verdadero. Dice la Biblia que Jesús y los discípulos y Simón Pedro están desayunando y en un momento del desayuno Jesús le pregunta a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Sí, Señor, tú sabes que te quiero, le contesta Pedro. No sé si prestaste atención al cambio de palabras, ¿no? Pero es como ese novio y esa novia que empiezan a salir y alguno de los dos mete la pata y muy rápido y muy pronto en la relación tira un te amo. ¿Y qué contesta el otro? Y yo te quiero. Es feo cuando pasa eso, ¿no? Es feo. Uno da un te amo y recibe un te quiero, ¿no? Es lindo. Bueno, algo parecido está pasando en la amistad de Jesús y Pedro. Fíjate que Jesús le pregunta algo muy fuerte a Pedro. Le pregunta: Pedro, ¿me amás? La palabra que está utilizando Jesús en el idioma original en el cual fue escrito el Nuevo Testamento es la palabra griega ágape. Ágape significa amor verdadero, amor máximo. En Juan 3:16, cuando dice que tanto nos amó Dios que envió a su Hijo para que muera en la cruz por nosotros, está usando la palabra ágape, el amor de alguien que está dispuesto a morir por otra persona si es necesario. Y si vos te acordás, eso es lo que Pedro le dijo a Jesús en la última cena. ¿Te acordás que Pedro le dijo: mirá, Jesús, aunque todos estos sinvergüenzas te abandonen, yo estoy dispuesto a ir a la cárcel por vos y estoy dispuesto a morir por vos. Jesús está recordando esa escena y le está preguntando: Pedro, ¿de verdad me amás tanto como para estar dispuesto a dar tu vida por mí? ¿A dar tu vida por tu amigo?
a poner el pecho cuando llegue el momento en el cual tengas que hacerlo. Ahora, ese Pedro arrogante que un día dijo, Jesús, yo con vos hasta la muerte. Pedro tenía la arrogancia adentro del bolsillo de la túnica. Y Pedro, con total honestidad, y realmente yo creo que acá no hay falta de fe, acá hay transparencia. Pedro lo mira a Jesús y le dice, Jesús, vos sabés que yo te quiero. Y la palabra que utiliza Pedro es la palabra griega fileo. Fileo es una palabra que describe un cierto grado de compañerismo, un cierto grado de amistad, pero hasta ahí no más. Pedro le está diciendo, mirá Jesús, no puedo decirte que te amo, porque hace un par de días tuve la oportunidad de demostrarlo. Tuve la oportunidad de haber estado con vos cuando te crucificaron, y no solamente estuve, sino que te negué. Así que perdóname Jesús, pero la verdad no me animo a decirte que te amo. Y a pesar de esa debilidad, Jesús decide renovarle la confianza y le dice, apacienta mis corderos. Es como decir, fortalece a tus hermanos. Pedro, a pesar de que sos débil, yo sigo creyendo que podés ser esa persona capaz de pastorear a mi iglesia. Apacienta mis corderos, le dijo Jesús. Dice la Biblia, y volvió a preguntarle por segunda vez, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te quiero, le respondió Pedro. De nuevo lo mismo, Pedro le dice, no me animo a decirte que te amo. Pero una vez más Jesús le renueva la confianza y le dice, yo sé que vos podés. Por eso, cuidá a mis ovejas, apacienta a mis corderos, fortalece a tus hermanos, sé el hombre que yo estoy creyendo que podés llegar a ser. Y por tercera vez ocurre algo interesante. Dice la Biblia que por tercera vez Jesús le preguntó, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Y como que Jesús está diciendo, Simón, hijo de Juan, ¿realmente me querés nada más? ¿Realmente es tan débil la amistad que nos une como para no estar dispuesto a decir que me amás? Y dice la Biblia que a Pedro le dolió que por tercera vez Jesús le hubiera preguntado, ¿me quieres? Así que le dijo, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te quiero. Pedro le está abriendo su corazón. Le está diciendo, mirá Jesús, vos sabés todo. Vos sabés que soy débil. Vos sabés que te traicioné. Vos sabés que no merezco todo lo que vos estás diciendo de mí. Y a pesar de toda esa sinceridad, Jesús por tercera vez y última le dice, apacienta mis ovejas, le dijo Jesús. Jesús restaura la confianza de Pedro. A pesar de que Pedro lo negó, a pesar de que Pedro lo traicionó, Jesús cuando lo perdona le da un perdón completo. Y ese perdón implica que vuelve a confiar en Él y que lo vuelve a poner en el camino de lo que Él está soñando que Él puede llegar a ser. El pastor de las ovejas, el líder de la iglesia durante por lo menos los primeros años de desarrollo. Quizás la única y la última razón por la cual nosotros no podemos hacer menos que perdonar completamente y que confiar completamente como lo hizo Jesús con Pedro, es porque Jesús siempre vuelve a confiar en nosotros, aunque lo defraudemos. La Biblia dice en 2 de Timoteo 2:13, y aunque no seamos fieles, Cristo permanece fiel, porque Él jamás rompe con su promesa. No importa cuántas veces le falles a Dios, no importa cuántas veces te equivoques, no importa cuántas veces te alejes, Dios sigue siendo fiel, Dios sigue creyendo en vos y Dios te mira y te dice, yo creo en vos, yo creo que podés ser un gran hombre, yo creo que podés ser una gran mujer. Dios no te dice, bueno, te perdono, pero sentate ahí en el último banco, perdón por lo que están en el final, ¿no? Pero Dios te dice, yo creo en vos, yo confío en vos. Podés llegar a ser un gran hombre, podés llegar a ser una gran mujer. Él sigue siendo fiel a lo que Él dice de cada uno de nosotros. Por esa razón, ¿cómo no darle a nuestros amigos menos de lo que nuestro gran amigo Jesús nos da a nosotros? Un perdón incondicional y eterno cada vez que le fallamos. Ahora, tal vez mientras vos estás escuchando estas palabras, decís, mire, pastor, es verdad lo que dice la Biblia.
me convence, tiene razón, pero no puedo. No puedo y no puedo, porque la verdad este amigo del alma me traicionó tanto y no hay día en el cual yo no pueda pensar en esa traición y lo único que siento es bronca, no siento ganas de perdonar, siento que no tengo fuerza. Bueno, déjame decirte que si sentís esto, hay algo que te está faltando y es el secreto para poder perdonar. ¿Cuál es el secreto? ¿Cuál es la clave para poder perdonar a ese amigo que un día te traicionó? Bueno, es el siguiente, es recibir el perdón de Dios en tu vida. La razón por la cual quizás no podés perdonar y no tenés la fuerza es porque no estás recibiendo de Dios esa misma capacidad. La Biblia dice que en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo, sin tomarles en cuenta sus pecados, y que a nosotros nos encargó el mensaje de la reconciliación. En Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo. Tal vez lo que vos necesitás en esta mañana, lo que tu vida y tu corazón necesitan, es entender esto. Es entender que la primer persona con la cual tenés que reconciliarte para recibir la capacidad de perdonar es con Dios. La Biblia dice que por las cosas que nosotros hacemos mal, por nuestros pecados, por los daños que nosotros hacemos a nosotros mismos, a nuestro entorno, estamos separados de Dios. Estamos enemistados de Dios. Ahora la Biblia dice que Dios decidió enviar a Jesús para que Él pueda dar su vida en la cruz y en la cruz derramar su sangre para que nosotros podamos recibir su perdón. Tal vez lo que vos estás necesitando en esta mañana es esto. Es comenzar tu vida recibiendo el perdón de Dios.